En la vecindad del Chavo del Ocho, las noches siempre habían sido tranquilas, silenciosas, predecibles. Pero eso cambió una madrugada. El primer golpe en la puerta fue seco, fuerte, tan inesperado que don Ramón se despertó de golpe, confundido, con el corazón acelerado. Miró alrededor. Todo estaba oscuro. ¿Quién anda ahí?, murmuró, con la voz ronca. Silencio. Se levantó lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido para no despertar a la Chilindrina. Otro golpe. Más fuerte. La puerta vibró. Don Ramón tragó saliva. ¿Quién es? Nada. Ni pasos. Ni respiración. Solo ese silencio pesado, que no se sentía normal. Se acercó despacio. Cada paso crujía. Cada sombra parecía moverse. Puso la mano en la perilla. Dudó. Y abrió. No había nadie. El pasillo estaba vacío. La vecindad, dormida. Don Ramón frunció el ceño. Malditos chamacos. Cerró la puerta, molesto, intentando convencerse de que había sido una broma. Pero no lo fue. La segunda noche, los golpes regresaron. A la misma hora. Exactamente a la misma hora. Esta vez fueron 3. Secos. Rítmicos. Don Ramón ya estaba despierto cuando ocurrieron. Se sentó en la cama. Escuchando. Esperando. Esto ya no es gracioso, susurró. Se levantó de golpe y abrió la puerta sin preguntar. Otra vez. Nada. Pero esta vez. Había algo diferente. El aire estaba frío. Demasiado frío. Y por un instante. Juraría que vio algo al fondo del pasillo. Una sombra. Que se movió. Y desapareció. Don Ramón cerró de golpe. Trancó la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo. Sintió miedo. A la tercera noche, la voz apareció. Los golpes sonaron. Más lentos. Más pesados. Don Ramón no se levantó. Se quedó en la cama, mirando la puerta. Y entonces. La escuchó. Del otro lado. Una voz baja. Arrastrada. Ramón. Don Ramón se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. Ramón, abre. No era una voz conocida. Pero tampoco era completamente extraña. Era como, si la hubiera escuchado hace mucho tiempo. No debo nada, respondió, con la voz temblorosa. Silencio. Y luego. Una risa suave. Húmeda. Desagradable. Todos deben algo. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vete. La voz susurró, más cerca. La deuda sigue pendiente. Los golpes cesaron. Pero el silencio que quedó. Fue peor. Desde esa noche, todo empezó a cambiar. La Chilindrina fue la primera. Dejó de reír. Dejó de correr. Se veía cansada. Pálida. Como si no hubiera dormido en días. ¿Qué tienes, hija?, preguntó don Ramón. No sé, respondió ella, en voz baja. Me siento rara. Esa misma noche, don Ramón la escuchó hablar dormida. Se acercó a su cama. Y lo que escuchó. Le heló la sangre. No quiero, no me lleves, por favor. Don Ramón la sacudió suavemente. Chilindrina. Ella abrió los ojos. Confundida. ¿Qué pasó? Estabas hablando. No recuerdo. Pero sus manos. Estaban frías. Demasiado frías. Los días siguientes fueron peores. La Chilindrina dejó de salir. Se quedaba sentada. Mirando un punto fijo. Como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. El Chavo la observaba desde su barril. Inquieto. Oye, ¿estás bien? Ella lo miró lentamente. Y por un segundo. Su expresión no fue la de siempre. Fue vacía. Dice que ya casi es hora. El Chavo retrocedió. ¿Quién? La Chilindrina no respondió. Solo volvió a mirar al vacío. Esa noche. Los golpes regresaron. Pero no en la puerta. Ahora. Eran en las paredes. Desde adentro. Como si algo estuviera intentando salir. Don Ramón se levantó desesperado. Ya basta. Los golpes se detuvieron. Y entonces. La voz volvió. Pero esta vez. No venía de afuera. Venía. De la casa. Ramón. Don Ramón sintió que el estómago se le devolvía. No, no. La deuda. La voz sonaba más clara. Más cerca. Se cobra. Un golpe seco. En la pared. Justo detrás de la cama de la Chilindrina. Don Ramón corrió hacia ella. La niña estaba sentada. Despierta. Mirando la pared. Papá. ¿Qué pasa?
Ella levantó lentamente la mano. Y señaló. La pared. Don Ramón siguió su mirada. Y lo vio. Una marca. Grabada. Como si algo la hubiera arañado desde dentro. Un número. 3. Esa fue la primera noche de la cuenta. Don Ramón no durmió esa noche. Se quedó sentado, mirando la pared donde estaba el número. El 3. No era pintura. No era suciedad. Era como si la pared hubiera sido rasgada desde adentro, como si algo hubiera marcado eso con uñas, o algo peor. Esto no está pasando, repetía en voz baja. Pero sí estaba pasando. Y lo sabía. A la mañana siguiente, la marca seguía ahí. No desapareció. No se borró. La chilindrina despertó más débil. Le costaba hablar. Le costaba incluso mantenerse sentada. Papá, tengo frío. Don Ramón la cubrió con una cobija. Pero no sirvió de nada. Su piel seguía helada. Como si el frío no viniera de afuera, sino de adentro. Ese día, el chavo se acercó más de lo normal. La miraba con preocupación. Oye, ¿por qué ya no juegas? La chilindrina lo miró. Sus ojos, no tenían brillo. ¿Por qué? Ya vienen. El chavo sintió un nudo en la garganta. ¿Quién es? Ella no respondió. Solo sonrió. Y esa sonrisa no era suya. Esa noche. El segundo número apareció. Don Ramón lo vio formarse. No fue de golpe. No fue instantáneo. Lo vio. Frente a sus ojos. La pared empezó a hundirse. A marcarse. Como si algo invisible estuviera presionando desde el otro lado. Y lentamente. Se dibujó el número 2. Don Ramón retrocedió. No, no. Los golpes comenzaron de nuevo. Pero ahora. No eran en las paredes. Eran en el suelo. Debajo de ellos. Como si algo estuviera caminando. Arrastrándose. Buscando salir. Déjanos en paz. Gritó. Y entonces. La voz respondió. En toda la casa. La deuda, se acerca. La chilindrina comenzó a temblar. Papá, ya lo vi. Don Ramón corrió hacia ella. ¿A quién? Ella lo miró. Y sus labios temblaron. Al que viene por mí. Esa noche, Don Ramón no resistió más. Tomó a su hija. Salió corriendo de la casa. Nos vamos. Nos vamos de aquí. La vecindad estaba oscura. Silenciosa. Nadie salió. Nadie preguntó. Era como si no hubiera nadie más. Corrió hacia la salida. Pero algo no estaba bien. El pasillo no terminaba. Corría. Y corría. Y siempre llegaba al mismo lugar. La misma puerta. La misma casa. No, no. Giró. Intentó otro camino. Lo mismo. La vecindad no los dejaba salir. Estaban atrapados. Regresó a la casa. Desesperado. Sudando. Temblando. Y entonces lo vio. El tercer número. No estaba en la pared. Estaba en la puerta. 1. La madera estaba hundida. Marcada. Como si algo hubiera golpeado desde afuera. Para entrar. Los golpes comenzaron. Lentos. Pesados. Cada uno hacía vibrar la puerta. Don Ramón abrazó a la chilindrina. No voy a dejar que te lleven. La niña no lloraba. No gritaba. Solo miraba la puerta. Como si ya supiera. Papá. ¿Qué pasa, hija? Dice que ya pagaste. Don Ramón sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? Que ya no es decisión tuya. El siguiente golpe fue más fuerte. La madera crujió. Se abrió una grieta. Oscura. Profunda. De esa grieta salió algo. No una mano. No una sombra. Algo peor. Algo que no tenía forma clara. Pero se movía. Se estiraba. Como si estuviera buscando. Don Ramón retrocedió. No te la voy a dar. La cosa se detuvo. Y entonces. La voz habló. Más clara que nunca. Más cerca. Más real. No la estás entregando. Silencio. Y luego. La estás devolviendo. La chilindrina dejó de moverse. Don Ramón la miró. Hija. No respondió. Sus ojos estaban abiertos. Pero ya no había nada en ellos. Nada. La cosa atravesó la grieta. Entró a la casa. No caminó. No se arrastró. Simplemente. Apareció. Frente a ellos. Don Ramón quiso gritar. Pero no pudo. Su voz no salió. La cosa se inclinó hacia la chilindrina. La tocó. Y en ese instante. Desapareció. Sin ruido. Sin luz. Sin nada.
La casa quedó en silencio. Total. Absoluto. A la mañana siguiente, la vecindad volvió a la normalidad. El sol, el ruido, las voces. El chavo salió de su barril. Miró hacia la casa de don Ramón. La puerta estaba abierta. Entró. Señor Ramón. No hubo respuesta. La casa estaba vacía. No había muebles. No había ropa. No había señales de que alguien hubiera vivido ahí. Nada. La chilindrina no volvió a aparecer. Nadie preguntó por ella. Nadie la buscó. Era como si nunca hubiera existido. Días después, el chavo escuchó algo. De noche. Un golpe. Seco. Fuerte. En una puerta. No era la de don Ramón. Era otra. El chavo miró. Y vio a Kiko. Temblando. Frente a su casa. Escuchando. ¿Lo oyes? Susurró Kiko. El chavo no respondió. Solo miró la puerta. Otro golpe. Y entonces, la voz. Aún de Ben. El chavo sintió un escalofrío. Y por primera vez, entendió. La deuda nunca fue de uno solo. Y esa noche, en otra pared, comenzó a marcarse un nuevo número. 3.